Estamos en una emisión más de su programa De Todo y Más. Hoy hablaremos de un personaje que surgió nuevamente a la memoria de las personas por la bioserie de Luis Miguel, El Negro Durazo. Empezamos con este programa. Como les decía, amigos, en la bioserie de Luis Miguel aparece en el tercer capítulo un sórdido personaje llamado Arturo el Negro Durazo. Esto causó gran expectación cuando se supo que él fue el que apoyó en la carrera de Luis Miguel en sus inicios, y que gracias a sus influencias de este personaje, Luis Miguel pudo cantar en la boda de la hija del presidente de aquel tiempo, porque era muy amigo de El Negro Durazo, y también por recomendación de Andrés García, quien le pidió a este hombre Durazo que ayudara a Luis Miguel. En la década de los 80s, Arturo el Negro Durazo era el jefe del Departamento de Policía y Tránsito del Distrito Federal en México, y durante el gobierno del presidente José López Portillo, pues estuvo en ese puesto. Este personaje fue tan poderoso que llegó a tener gran capital económico, mansiones, propiedades y lujos. Y esto pues lo llevó también a los vicios y a la corrupción. Se dice que siempre llegaba a su trabajo a bordo de un helicóptero. Este helicóptero era propiedad del Estado Mayor, o sea, de la Presidencia de la República, y lo usaba para transportarse de su palacete que tenía a pues sus oficinas. Arturo Durazo nació en el estado de Sonora y desde pequeño se fue a vivir al DF. Ahí conoció en la primaria a varios personajes importantes de la política en México. Conoció a José López Portillo, a Luis Echeverría. Ambos serían, después, en décadas después, serían presidentes de México. Cuando José López Portillo llegó a ser presidente, lo llamó y le dio el puesto de jefe de la policía y de tránsito del DF. De ahí en adelante, Durazo se volvió el jefe no solo de los policías, sino de la delincuencia, pues instituyó las cuotas quincenales en los policías, es decir, que los policías extorsionaran a la gente y así le dieran una cantidad mensual a este personaje. También se dice que hubo muchas extorsiones a todos los comerciantes de aquel tiempo, a los que tenían un restaurante o que tenían alguna fábrica o así, y de ahí sacaba todo ese dinero que se enriqueció con él. También se dice que la corrupción fue pues el pan de cada día en ese sexenio, pero que no venía solo de él, sino desde las más altas esferas de la política. Bueno, con él creció también el influyentismo, es decir, porque su familia y él, de Durazo, tenían mucho, ¿cómo se puede decir?, poder, porque en las calles, si alguien los encontraba en un restaurante y no les daba la entrada o no les daban una mesa, mandaban cerrar el restaurante, sacar a toda la gente y que los atendieran a ellos mismos, y cosas por el estilo que digan. Bueno, la ciudadanía estaba un poco atemorizada, pues se sabía que este jefe era de lo más sórdido que había. Por eso no es de extrañar que también a los artistas, cuando este sujeto hizo sus fiestas, los obligara a ir a ellas a cantar, a bailar o a hacer las disciplinas artísticas que ellos hacían. Y que también pues muchos artistas tuvieran que llevarse con este personaje para tener influencias y para que no les pasara nada.
Ese fue el caso de Luis Miguel, ya que el señor Luis Rey, el papá de Luis Miguel, se volvió un gran amigo de este personaje. Y gracias a él, pues, se logró colocar en los mejores lugares del espectáculo Luis Miguel cuando era pequeño. Claro que Luis Miguel demostró su gran talento y pues solamente le sirvió para tener la oportunidad de introducirse a este peleado ambiente, porque pues él tenía el talento necesario para sostenerse en este lugar. Bueno, también quiero decirles que no era un simple jefe de la policía este tipo, pues era una especie de emperador de México. ¿Por qué? Porque gozaba de todo el poder y era secundado por el presidente de la República. Se saben muchas atrocidades que él llegó a hacer en su vida. Bueno, sabemos también lo de la mamá de Luis Miguel, que es un tema muy delicado y que no lo tocaremos en este momento. Bueno, también quiero decirles que fue detenido después de que terminó el periodo presidencial de José López Portillo, este hombre durazo, y pues se le había descubierto todos los delitos que había hecho y evasión fiscal. Finalmente, pues, él fue aprehendido en Puerto Rico varios años después. Se le incautaron todas sus propiedades, es decir, se le quitaron todas sus propiedades y fortuna y lo mandaron a la cárcel porque fue extraditado de Puerto Rico a México. Finalmente también murió en el año 2000 de un paro cardiorrespiratorio y también padecía de una enfermedad terminal. Bueno, a Durazo se le incautaron varios bienes, entre ellos el Partenón, tan conocido y tan famoso, que después pues el Estado se lo dio a la Universidad Autónoma de México y ahí fue ocupado como escuela para muchas cosas que hacían en esta escuela. También fue ocupado para guardar los caballos de los policías, pues tenía un establo enorme con caballerizas y un montón de edificaciones. Tenía albercas, tenía un lago artificial, tenía una discoteca que era réplica del Estudio 54 de los Estados Unidos, tenía también una plaza para los toros, para que particularmente pues ahí le hicieran funciones de los toros a este señor. Y bueno, tenía una mansión a todo lujo. Aparte de este Partenón, también tenía un chalet suizo y otras propiedades en el extranjero, además de cuentas y dinero, ¿no? Bueno, yo quiero decirles de una anécdota personal. Yo tengo un abuelo que se llamó Vitorino. Este señor trabajaba en la policía del DF por aquella época y le platicó a mi mamá y a varios miembros de mi familia que él estuvo pues en estas filas de los policías, que sufrían mucho porque este hombre los obligaba a hacer muchas cosas. Él afortunadamente pues no contribuyó mucho con eso, porque podía hacerse a un lado a veces y no llevar a cabo las órdenes. Lo que sí nos contó es que en una ocasión el policía que tenía que ir por los artistas junto con otros 4 no estuvo en ese momento porque lo mandaron a hacer otra tarea, y él pudo ir en la patrulla a traer nada menos que a Luis Miguel cuando era un niño. Dice que era un niño encantador, pero que el pobre salió de su casa tapado, cobijado como un tamal y temblando de frío, pues era la época de frío entonces, porque lo mandaron a traer como a las 3 de la mañana para que fuera a cantar a una de las fiestas famosas de este señor Durazo, y que le dio mucha lástima ver al pobre niño que iba temblando de frío y que no quería pues ir a ese lugar, quería quedarse a dormir. Bueno, pero es que su papá lo obligó y también con guitarra en mano se fue
el papá y el hijo a la fiesta de este señor. Es una anécdota personal que les acabo de comentar. Bueno, pues para todos los que querían saber quién era este personaje, a grandes rasgos les acabamos de describir al negro Durazo. Continuamos con este programa. ¿Qué tal, amigos? Soy Odette Cuenta Cuentos y hoy les voy a contar la historia de El bizcocho de la abuela. Érase una vez una abuela como la que todos los niños quisieran tener. Tenía su cabello blanco y atado en un hermoso moño, unos grandes ojos azules, pero muy dulces, y una sonrisa y un rostro angelical que hacían ver lo bondadosa que era la abuela. Sus nietos eran muy felices con ella, pues cada vez que los visitaba, la ayudaban a cocinar y se divertían muchísimo jugando en la cocina con ella. Les enseñaba a preparar los más deliciosos platillos. Aquella abuelita se llamaba Esther y no había mejor cocinera que ella. Incluso la mamá de los niños no podía igualar el sazón de la abuela. Los niños fueron creciendo cocinando con ella, pero un día, cuando los niños ya tenían 12 y 13 años, empezaron a perder el interés por la cocina y las historias de su abuela. Esta llegó muy entusiasmada a preparar un gran bizcocho de chocolate. Iba muy ilusionada pensando que sus nietos querrían saber cómo preparar este delicioso postre, pues lo había pensado especialmente para ellos. Pero al llegar y decírselos, los niños no mostraron mucho interés. La niña no podía salir de su teléfono, pues se la pasaba chateando con sus amigas, y el niño se la pasaba en su tablet jugando no sé qué juegos. La abuela se puso triste y les insistió, pero ellos dijeron que tenían que salir con sus amigos. Los niños se fueron y la abuela, después de pensar un rato, decidió que haría el bizcocho de chocolate aunque sus nietos no le ayudaran. Quizás no tenían interés ahora, pero cuando lo vieran, ellos volverían a querer cocinar con ella. Entonces se fue a la cocina y comenzó a preparar el mejor bizcocho de chocolate que existiera en el mundo. Comenzó a mezclar ingredientes. Puso azúcar, huevos, harina, chocolate, nueces, esencia de vainilla. Hizo una mezcla deliciosa. Luego metió el pastel al horno y mientras tanto preparó un delicioso relleno con queso, crema y azúcar. Luego sacó el pastel, le puso el relleno cortándolo por la mitad y luego lo cubrió con una capa de chocolate por encima. Pero como era Navidad en esa época, decidió hacer un árbol de Navidad con una cobertura color verde que sabía pero muy rica, que solo ella podía preparar. Hizo un árbol de Navidad encima del bizcocho dibujado. Se veía muy bien y colocó varios dulces a manera de adornos navideños. Era el bizcocho más hermoso y más grande que nunca nadie haya visto. Dijo, seguro que les va a encantar. Entonces los niños venían entrando cuando olieron. ¡Ay, pero qué es eso! Dijeron, mamá, ¿qué cocinaste que huele tan delicioso? Cocinar, pero si hoy yo no he cocinado nada, la comida
y el postre los hizo la abuela, a la que por cierto dejaron muy triste cuando no quisieron cocinar con ella. Ustedes siempre le ayudaban. Ay, tienes razón, mamá, dijeron los niños. Bueno, ¿dónde está la abuela? En la cocina. Los niños corrieron hacia allá. De pronto vieron salir a su abuela con un enorme bizcocho de chocolate. Además, muy bien decorado. Era tan hermoso y grande como delicioso era el aroma que despedía. Estaban muy impresionados. Corrieron a abrazar a la abuela y le pidieron perdón por no haberla ayudado. Además, se dieron cuenta que el ingrediente principal de los postres y la comida de la abuela era el amor. Entonces, comieron y disfrutaron de un bizcocho que nunca antes habían probado. Era el más delicioso del mundo. Y desde aquel día, nunca más dejaron cocinar sola a la abuela. Siempre lo hicieron con ella. Y así, cuando la abuela ya no estuvo más entre ellos, la recordaban cocinando el delicioso bizcocho gigante de chocolate. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Soy el Cuentacuentos. Adiós. Ahora esta canción que se llama Tú, solo tú, para todos ustedes. Mira cómo ando mi bien por tu querer, borracha y apasionada, no más por tu amor. Mira cómo ando mi bien, muy dada a la borrachera y a la perdición. Tú, solo tú, has llenado de luto mi vida, abriendo una herida en mi corazón. Tú, solo tú, eres causa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación. Solo tu sombra fatal, sombra del mal, me sigue por donde quiera con obstinación. Y por quererte olvidar, me tiro a la borrachera y a la perdición. Tú, solo tú, has llenado de luto mi vida, abriendo una herida en mi corazón. Tú, solo tú, eres
de mi desencanto y desesperación. Bueno amigos, después de haber escuchado la canción, solo me resta pedirles que se suscriban a nuestro canal, que den like o dedito arriba y que también recomienden este programa. Sin más, pues me despido de todos ustedes, que pasen una grandiosa semana. Hasta la próxima amigos.